¿qué tal amigos de Ciudad Secreta? Estoy muy feliz reencontrándome, pues un gran escritor, un amigo, ya me leí varios de sus libros. Él es Jesús Lemos, que ahora regresa a la FIL a presentarnos otro de sus trabajos, ¿verdad? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Hombre, qué gusto saludarte nuevamente. Pues vengo a presentar el más reciente trabajo, que es el Último Infierno. Siguen las crónicas de Puente Grande, de la continuación de Los Malditos. Y es un trabajo en el que le platico a la gente una historia sobre cómo una gente común, no un narcotraficante, no un asesino, no un violador, no un criminal, una persona común vive una cárcel de máxima seguridad. Esa es la principal intención. De alguna forma pretendo también en este libro, aparte de contar algunas de las historias de los presos más importantes que voy conociendo a lo largo de mi estancia en la cárcel, pretendo darle a la gente un saciamorbos sobre cómo se vive dentro de la cárcel. O sea, que la gente tenga una idea siquiera de lo que es ese infierno de estar en la prisión, porque pues, hay de prisiones a prisiones. Y la de Puente Grande pues es sin duda una de las prisiones más férreas que tenemos en México, y es una de las que más presos inocentes puede tener en el país. Entonces ese es así a grandes rasgos lo que presento en este libro. Porque él ya había contado parte de estas historias en el primer libro de Los Malditos, y ahora regresas, ahora sí como recargado con historias todavía más fuertes que las del primer libro, ¿no? Sí, mira, el primer libro de Los Malditos es un libro periodístico 100%, donde yo respeto mucho los cánones que marca el periodismo y no me salgo. Incluso hay una historia contada por mí, pero sin que yo esté presente. Pero en esta parte del segundo libro, el primer libro era como más emergente, como más rapidito, porque había que contar que ahí estaba Rafael Caro Quintero, que estaba Mario Aburto, que estaba el Mochorejas, de los que hacía 20 años nadie había hablado nada. Pero este libro lo pensé más, el Último Infierno, lo pensé más, son historias más sedimentadas, historias más reflexionadas, en las que pues yo mismo me desnudo y le platico a la gente algunas historias que a mí me daban mucha vergüenza, y que lo hago hasta con la intención de sanarme, como si fuera una escritura terapéutica. Comienzo a platicarle y tomo al lector como por asalto y lo convierto en mi cómplice para decirle cómo me fue en la cárcel, cómo la viví, cómo la padecí, como decíamos los presos, cómo la perreábamos dentro de la cárcel. Entonces, yo creo que ese es el sentido que tiene ahora este libro, y esa es la separación. Debo hacer una aclaración. El libro es muy fuerte, el libro trae unas historias terribles, tanto de las que cuentan los propios criminales dentro de la prisión como de las que yo pude ver dentro de la cárcel. Son historias que a veces hay que tener el estómago fuerte para no deponer lo que estamos leyendo. Es un libro muy, muy difícil, pero para mí fue un libro muy curativo. Yo fui encerrado en mayo del 2008 y se me acusó de ser jefe del cártel de la familia michoacana. Incluso quien me mandó a la cárcel en aquel tiempo, pues, por órdenes de Felipe Calderón, dijeron que yo era el jefe de Servando Gómez Martínez Latuta. Así se me procesó y de esa forma me trataron en la cárcel como si fuera realmente un criminal. O sea, no había ninguna consideración, y el Estado creó una serie de mentiras, y el Estado miente. Por sistema el Estado miente siempre. Y a mí me tocó vivirlo y pasar de un día me dormí siendo un hombre libre, periodista, normal. Y el día siguiente, al mediodía, yo ya estaba acusado, señalado como el peor de los criminales en México. Entonces, para mí eso fue muy, muy doloroso, y eso es lo que a mí me lleva también a tener una serie de rabia por la situación del sistema penitenciario mexicano, y es que decido contar estas historias sin tapujos, pero ha sido también un poco frustrante, porque después de que he publicado estas historias, el Estado no ha hecho nada. Y el Estado sigue igual y sigue utilizando las cárceles como centros de exterminio para los propios presos, cosa que no debería de ser en un Estado que se dice defender los derechos humanos. Y es que aparte parece que ahora el trabajo más peligroso es el periodístico, ¿no? Porque toda esta persecución inició a través de los escritos que tú hacías, de la denuncia que tú hacías, y es así como dicen, está levantando mucho la voz, enciérrenmelo. Sí, fíjate que yo cometí ese error. Yo creí que en México sí se podía hacer el libre ejercicio periodístico y había libertad de expresión. Existe la libertad de expresión mientras no molestes a los funcionarios en turno.
y te toleran mientras no dañes intereses económicos o políticos de ellos. Entonces yo me la creí y yo critiqué las relaciones de la familia Calderón, principalmente de la señora Luisa María Calderón con la tuta, con del cártel de los Caballeros Templarios, y eso fue lo que a mí me llevó a la cárcel. Es decir, si tú eres periodista, si tú eres defensora de derechos humanos o defensora de la tierra, y vas contra... No, sí, y si vas contra las mineras, contra los grandes proyectos extractivos, si vas contra el sistema económico formal establecido en México o contra el propio Estado, te criminalizan y terminas siendo pistolero, bandolero, secuestrador, narcotraficante, como fue mi caso. Ahí tenemos el caso del doctor Mireles, el jefe fundador de las autodefensas en Michoacán. Él se alzó contra el crimen organizado y evidenció al Estado mexicano de su ineptitud, y hoy está preso en la cárcel de Nayarit, acusado de lo que luchó él. Yo denuncié a Luisa María Calderón, hermana del presidente Calderón, en aquel momento, de tener relaciones con el cártel de la familia en aquel tiempo también. Y mira, yo terminé siendo acusado de ser el jefe de la familia. Por eso México, tú bien lo decías, y lo dice Reporteros Sin Frontera, México se ha convertido en el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo, y uno de los más peligrosos de todo el mundo, después de Irak, por ejemplo. Entonces, imagínate, Irak está en constante guerra, lleva poquitos periodistas más muertos que nosotros, ¿no? En los últimos 10 años tenemos 126 periodistas muertos y tenemos 12 desaparecidos. Entonces, es muy grave lo que está pasando en México, y más grave que el Estado lo esté pues alentando de esa forma. Yo creo que es una lectura en primer lugar para reflexionar, y sobre todo, bueno, Jesús tiene una forma de escribir. Yo les invito realmente a leer sus libros, tanto Los Malditos como Cara de Diablo, que me encantó, y que está todavía más sagaz, porque utilizas cómo son las cosas, ¿no? El lenguaje lo utilizas para lo que es, y esto es algo que no todos los escritores se animan a hacer, ¿no? Sí, pues es que yo escribo como hablo. Porque ya ves, pues ¿cuál fuerte? Lo que pasa es que uno habla como piensa, ¿no? Y luego escribes como hablas. Entonces, yo pienso así, yo pienso que si queremos dar un mensaje, pues debemos ir directos. Yo no tengo por qué cifrar un mensaje o por qué hacerlo hermético. ¿O por qué contarlo bonito? O por qué contarlo bonito cuando la realidad es otra. O sea, ¿por qué pincelar la realidad con mentiras, no? Entonces yo pienso que debemos de... Mi obligación, porque creo que es una obligación de todos los periodistas, y fíjate lo que digo, obligación, el libre ejercicio y la libertad de expresión. No es un derecho, es nuestra obligación. O sea, y cuando hablamos de obligación de hacer libertad de expresión, es expresar todo libremente, más allá de lo que sea. Ya no podemos ser periodistas que comunicamos una parte de la verdad, o comunicamos verdades a medias y con otra nos quedamos. Entonces yo creo que nuestra obligación es platicar todo lo que sepamos, y por eso bajo ese principio es que yo escribo mejor en ese sentido, en esa forma, de forma muy clara, porque yo quiero que mis textos le lleguen a la gente pues lo más claro posible. Que no son textos literarios, la verdad es que no es literatura, la verdad es que son únicamente escritos claros para gente clara, nada más. Porque esta es otra de las cuestiones importantes. Tú puedes leer tanto el primero o el segundo, y es un lenguaje que no va a ser complicado para nosotros, porque mucha gente de repente no lee porque dicen, no le voy a entender. Además de que parecería una película lo que tú estás contando, ¿no? Y todo es real, ¿no? Todo es real. A mí alguien la otra vez me preguntaba que si era producto de mi imaginación o que si era cierto. Y le dije, fíjate que aquí tengo la disyuntiva, ojalá hubiera sido producto de mi imaginación y que no hubiera tocado vivir lo que me tocó vivir. Pero por otro lado, si me lo quiero inventar, no me sale así. No me sale con tanta certeza, con tanta crueldad como me tocó vivir esta historia. Son historias verdaderas, muy crueles, muy duras, y por lo mismo, porque las escribo claras y directas y llanas, por eso es que parecen como historias aún todavía más crueles, porque yo no voy a matizar ni voy a tapizar la mentada de madre que un oficial le dijo al policía, ¿no? O sea, yo creo que no se vale decir, le dijo de groserías. Cuando tú dices, le dijo de groserías, ¿qué es una grosería, no? No, pues dice, le dijo, chinga tu madre, punto. ¿Sí? Entonces, creo que la gente lo puede entender más claro, y dejas menos errores a la confusión. O sea, es una comunicación, como dicen ustedes, menos equívoca, ¿no? Entonces,
Ese es lo que yo pretendo, hacer una redacción, un texto donde la gente pueda entender claramente. ¿Es una especie de catarsis también? Sí, sí, sin duda. Sin duda, yo creo que el 90% de la intencionalidad de ese texto es catártico, ¿eh? Es catártica. Perdón. Porque después de que escribí el primer libro, Los Malditos, hago una historia, digo, muy periodística, y no me sentí sanado. Después, cuando me decido a contar todas las historias, comienzo a sanarme poco a poco. A la fecha estoy sano. Bueno, se amarga uno ya con otras cosas, ¿no? Cuando te despiertas y te amargas, ¿no? Sí, te puedes amargar de cualquier otra cosa. Por la cárcel ya creo que creo que la he superado. Quedan algunos traumas emocionales, psicológicos, fobias. Quedan, pero son con las que hay que vivir ya para toda la vida. Pero el trauma así como la cárcel, eso ya está ya pasado, y ese lo logré superar tras la escritura del Último Infierno, donde cuento historias que a mí me causaban verdaderamente vergüenza conmigo mismo. El solo hecho de estar desnudo en una cárcel, incomunicado, en una celda de 2 por 3 metros, sin posibilidad de nada, sin comer, comiendo lo que encontrabas para sobrevivir, comiendo cucaracha, comiendo moscas, no sé, hormiguitas, para poder sobrevivir. Eso a mí me causaba mucho dolor, me causaba mucha amargura, me causaba una rabia, así, una impotencia, y no me dejaba ser feliz. No me dejaba todos los días me despertaba pensando en la cárcel, hablaba de la cárcel, me dormía pensando en la cárcel, y entonces eso para mí era martirizante, eso para mí era muy doloroso, pero cuando lo pongo, lo escribo, lo deposo en el papel, me comienzo a sanar. ¿Y sabes qué es lo más chingón? Que un día, antes de terminar mi libro, estaba como en la tercera parte, yo creo, yo mismo me sorprendí riéndome de lo que estaba escribiendo, y entonces ahí entendí que sí me estaba sanando, porque al principio era un dolor. Y déjame te comparto, yo escribo, pero escribo con una botella de whisky al lado para poder animarme. Por eso siempre he dicho que este libro, Los Malditos y El Último Infierno, lo escribimos Johnny Walker y yo. Entre los dos, él me inspiraba y yo le ponía las letras, ¿no? Sí, así. Y en otro es Jack Daniels. A veces que soy en coautoría con Jack Daniels, a veces en coautoría con Johnny Walker. Pero el Johnny Walker es mejor, ¿eh? Sí. Es mejor el Johnny Walker que el Jack Daniels. Jack Daniels, no, como que le da más por enamorar, ¿no? Escritor es como muy celestial, muy inalcanzable, ¿no? Y esto es lo que yo creo que nos separa al escritor del lector, ¿no? Que el lector dice, no, es que él es muy intelectual, yo no lo voy a entender. Hay escritura como la tuya, ¿no? Que se escribe así, pues. Yo no digo que no, ha de haber escritores intelectuales. Yo no digo que no, yo soy muy pendejo. Yo me gusta decir nada más lo que siento, lo que traigo, escribirlo. No sé, ni siquiera tengo don para redactar. Simplemente Dios me ha dado la posibilidad de poder escribir en una editorial, y bueno, lo estoy haciendo. Pero no, o sea, yo no dudo, insisto, que haya escritores muy intelectuales, muy acá, que se elevan, ¿no? Pero yo creo que la sencillez no la puede perder uno, y además esa es la verdad. Digo, yo escribo jodido con una caguama en la mano. Ahorita que hablabas de Cara de Diablo sí lo escribí con Jack Daniels. Me encantó a mí también. Lo escribí, lo gocé muchísimo, y ahí planteo. Digo, no son retratos míos, como alguien me ha preguntado, es que cada personaje es un retrato tuyo. No, es una historia verdadera, personajes reales, una situación real en México. Pero esa no me podía salir, te voy a decir la verdad, no me podía salir así de buenas a primeras, sentadito tomando el café o fumándome el cigarro, y no me salía. No, en el primer trago de Jack Daniels sientes como por la sangre comienzan a fluir, y sí, y te llenas de letras, en serio, y te llenas de letras y comienzas a transpirar letras y comienzas a escribir. ¿Qué es? No sé. Yo prefiero, no sé, eso que la marihuana. Habrá quien utilice sus métodos. Habrá quien y muy respetables. Pero a mí me inspira mucho el whisky. El whisky me ayuda mucho a escribir, porque principalmente yo lo entiendo así, me desinhibo.
y me desinhibo, entonces pueden fluir las ideas. Y bueno, algunas otras formas, ¿no? que de escribir que va agarrando cada quien ya en su costumbre. Oye, pues, ¿dónde puedo conseguir el libro, no? O sea, si los que nos están viendo están interesados, ¿dónde podemos conseguir todos, no? Porque la verdad es de que todos valen la pena. Pues mira, ahorita puedes conseguir por ebook. Pues nada más en ebook tengo dos, uno que se llama Mireles el Rebelde y otro que se llama Michoacán en Guerra. Los encuentras, creo que cuestan cosa de 15 pesos, una cosa así, los bajas por internet. Los otros, los impresos, están en Los Malditos, y luego escribí Cara de Diablo, luego Tierra sin Dios y luego El Último Infierno. Esos los puedes encontrar en cualquier librería Sambors, en Las Gandhi, en Hidalgo, en Gonville. Es más, hasta en la piratería lo encuentras, ya hay en la piratería también, solo 100 pesitos, sí, en la piratería, pero los encuentras en todas partes, pero seguro los encuentras en esas 4 librerías que te digo. Pero ahorita Penguin Random House, Grijalbo, sacó una edición de Los Malditos, la primera parte, en edición de bolsillo, que es más económica y ahí está en la feria, y quienes no lo pudieron comprar en 279 pesos, pues sí que lo van a poder comprar en 100 y tantos pesos. Ahí está, entonces es una oportunidad, creo que para les gusta por ahí llegar a comprarlo. Oye, ¿qué le puedes decir a la gente que de repente no se acerca a la lectura por lo que te decía, que creen que los escritores a lo mejor traen temas que ellos no van a entender? Pues es que yo les voy a decir a la gente que no tengan miedo a leer, primero. No hay cabrón que no podamos entenderlo. Bueno, si escriben en alemán, sí da. Ahí sí está de la chingada, ¿no? Pero si escriben en español, como nosotros hablamos, no creo que tengan mayor dificultad en entenderle. A veces nuestras redacciones son un tanto oscuras, son un poco difíciles de hacerlos llegar, pero hay muy buenos escritores y siempre la mejor inversión creo yo que va a ser un buen libro, ¿no? O sea, hay muy buenos escritores y se me van ahorita y no quiero decir ninguno para no pelearme con los demás, no, pero puedes encontrar, por ejemplo, en el tema del narco. Federico Mastrogiovanni con Ni Vivos ni Muertos, o Anabel Hernández, ahora por ejemplo con La Verdadera Noche de Iguala, también que es un librazo, o Pepe Rebeldes con El Chapo, Entrega y Traición, o Luis Carlos Sáenz, por ejemplo, con Rejas Rotas. O sea, tenemos una serie de periodistas muy buenos, que estamos, bueno, a ellos sí, que están siempre en la dinámica, yo no soy tan bueno, sí, entonces que están siempre en la dinámica de temas coyunturales, temas que no se pueden publicar a veces en los medios formales, por su propia naturaleza, porque son muy extensos, porque no cabe el reportajote que quieres hacer, sí, o la columna, sí, entonces, pero por sus espacios, porque pues yo no podría contar nunca una historia como la de Los Malditos, por ejemplo, en 2 páginas de un periódico. Si no pudiste en un libro, necesitaste 2. Fue 2, exactamente. Entonces imagínate la dimensión de las historias que tenemos para hacerla. Pues te digo, yo creo que es un buen momento para quitarnos un poquito el miedo y comenzar a leer poco a poco. Y comiencen a leer así escritores pues simples, ¿no? Como Carlos Cuauhtémoc. No, eso no lo lean. Oye, ¿y dónde te busco en redes sociales? En redes sociales me encuentran en el Facebook como Jesús Lemus Barajas. Ahí aparece mi foto. Y también me encuentras en Twitter como Lemus Barajas. Entonces ahí son las únicas 2 redes que manejo. Cualquier cosa, pues ahí estoy a sus órdenes. Te falta el Instagram, ¿eh? Es que no le sé porque soy analfabeta tecnológico. Es en serio. Soy analfabeta tecnológico, no le hallo. En tecnología lo único que sé es Word, copiar y pegar. Pero escribir también. Pues sí, ahí sí le escribo, ¿no? En el Word, pero procesadores de texto, pero no le sé a las redes, no le sé al Instagram, no le sé a los otros, no sé qué más cosas hay, ¿no? Pues son como 5 cositas, son los iconos. Pues yo más los veo, pero ni me les acerco porque no le entiendo, la verdad. Oye, muchísimas gracias. Para mí es un placer y me encantó Cara de Diablo. Bien fan, ¿no? Yo me encantó y yo sé que me va a encantar también Los Malditos. Muchísimas gracias. Gracias, no, gracias a ti y ojalá de veras te guste. Estoy seguro que sí te va a gustar el Último Infierno, pero me hiciste el día diciendo que te gustó Cara de Diablo porque es el libro que más quiero. Es el libro que más quiero. Y pues nosotros continuamos aquí en Fil 30 en Ciudad Secreta.